quiero en este video discutir un tipo de funciones que es muy importante por las múltiples aplicaciones que encontramos en diferentes campos de la ciencia. Me refiero a la función periódica. ¿Cómo se define una función periódica? Comenzar señalando, por ejemplo, que cuando hacemos un desarrollo en serie de Fourier de una función, los términos de ese desarrollo son funciones periódicas. Pero las funciones periódicas aparecen, por ejemplo, en la física, cuando estudiamos sistemas oscilatorios, en biología, cuando estudiamos ritmos biológicos, en fin, en diferentes campos. Así que comprender lo que es una función periódica me parece que es importante. Comencemos entonces viendo la definición. Sea una función f de x cualquiera. Decimos que f de x es una función periódica si se cumple que la f de x más p es igual a f de x. Si se cumple eso que está ahí, entonces decimos que f de x es una función periódica con periodo p. Esa es la definición básica de lo que llamamos función periódica, donde debemos notar que P debe cumplir dos condiciones. Eso es importante. Lo primero es que P es una constante positiva, de esa manera. O sea, no definimos periodos negativos. P es una constante positiva. Y lo segundo es que P es el menor valor que satisface este criterio que tenemos ahí, el criterio de que f de x más p es igual a f de x. Esas dos condiciones debe cumplir p. Dentro de las funciones periódicas que utilizamos frecuentemente, un conjunto de funciones que cumplen con estas características son las funciones trigonométricas. Si nosotros hacemos una tabla de las funciones trigonométricas, vamos a tener, por ejemplo, vamos a poner aquí función y vamos a poner aquí el periodo P. Tenemos la función seno. La función seno es una función que tiene periodo 2π. ¿Qué significa eso? Que cuando tenemos el seno de teta, eso es igual al seno de teta más 2π. Otra función trigonométrica con periodo 2π también es el coseno. También el coseno tiene periodo 2π. La función tangente tiene periodo π. Y las funciones recíprocas a esa tienen el mismo periodo de la función correspondiente. Es decir, la función recíproca al seno es la cosecante. Tiene también periodo 2π. La recíproca al coseno es la función secante, tiene periodo 2π. Y la función cotangente es una función con periodo π. Esas funciones son ampliamente utilizadas en muchas aplicaciones en física, en matemáticas y en muchos otros campos de la ciencia. Ahora bien, no olvidemos justamente la definición de función periódica. Recordemos que una función periódica con periodo P, la P debe satisfacer estos dos criterios. Veamos un ejemplo que me parece interesante. Tomemos, por ejemplo, la función seno. Y digamos que tenemos el seno de teta. Si nosotros tenemos seno de teta, eso significa, digamos, para un ángulo particular, digamos, para teta igual a 30 grados, de esa manera. Eso lo que significa entonces es que el seno de 30 más 2π, eso que está ahí, es igual al seno de 30, por la definición de lo que es la función periódica y lo que ya he expuesto acá. Pero en el caso específico de esta función que está ahí, también se cumple que el seno de 30 más 4π también es igual al seno de 30. O sea, se va a cumplir exactamente lo mismo. En ese sentido es que es importante establecer el periodo como el menor valor que satisface que f de x más p sea igual a f de x. Porque hay funciones periódicas como esta que están ahí,
donde yo puedo sumar 2pi, 4pi, 6pi y la función va a tener el mismo valor. La pregunta entonces, para el caso del seno, ¿cuál sería el período? Es 2pi, es 4pi, es 6pi. De acuerdo a esta definición, el período de la función seno es 2pi, porque es el menor valor positivo que satisface justamente el criterio que hemos señalado aquí. Y es importante, cuando trabajamos con funciones periódicas, entender también cómo son las gráficas de esas funciones. Veamos un ejemplo. Supongamos que nos dan una cierta función que podemos definir de la siguiente forma. F de x nos dicen que vale 8, por ejemplo, cuando x es menor a 2 y mayor a 0. Y nos dicen que es menos 8 cuando x es menor a 4 y mayor a 2. Y nos dicen que es una función de periodo 4, por ejemplo, y que queremos graficar. ¿Cómo se hace la gráfica de una función periódica de esa forma de periodo 4? Bueno, lo que debemos hacer es lo siguiente. Vamos a tener aquí nuestro eje x, aquí tenemos el eje de las y, o sea, f de x, y entonces lo que nos dice es que la función vale 8 entre 0 y 2. Vamos a decir que este es el 0, aquí tenemos 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente. Y de este lado también tenemos menos 2, menos 4, menos 6, menos 8 y así sucesivamente. Entonces, si vamos a hacer esta gráfica de esa función de periodo 4, digamos que aquí tenemos 8 y aquí tenemos menos 8. Pero la función vale 8 entre 0 y 2. Eso es lo que tenemos. Y luego la función vale menos 8 entre 2 y 4. Entonces, eso quiere decir que la función vale menos 2 en este intervalo. Pero como es una función periódica, esto lo podemos repetir. Y entonces lo que vamos a tener, como este periodo 4, que la función vale 8 entre 4 y 6, y la función va a valer menos 8 entre 6 y 8, y así sucesivamente. Pero también del lado izquierdo, la función vale 8 entre 0 y menos 2, y la función vale menos 8 entre menos 4 y menos 2, y luego la función va a valer 8 entre menos 4 y menos 6, y la función va a valer menos 8 entre menos 6 y menos 8. Esa es la forma como se grafica una función periódica, en este caso una función de periodo 4, que vale 8 entre 0 y 2 y menos 8 entre 2 y 4. Por eso es importante entender, cuando vemos una gráfica, poder definir cuál es el periodo, identificar el periodo de ese tipo de funciones. Ahora bien, ¿qué otras aplicaciones tienen las funciones periódicas? Bueno, más allá de lo que he señalado, las funciones periódicas aparecen cuando estudiamos sistemas vibratorios, por ejemplo, en física, cuando estudiamos corriente alterna en ingeniería, en fin, en muchísimas aplicaciones físicas o de otro campo. En las matemáticas puras también van a aparecer. Por ejemplo, en el caso de las funciones trigonométricas nos permiten evaluar de manera exacta algunas funciones. Supongamos que tenemos, por ejemplo, que se nos pide calcular cuánto vale el seno de 9/4 de pi, de ese ángulo que tenemos ahí. Ya que sabemos que el seno es una función de periodo 2pi, entonces el seno de 9/4 de pi es lo mismo que expresar el seno de 1/4 de pi más 2pi, de esa forma, que es exactamente igual al seno de pi sobre 4. De eso que está ahí, porque la función se repite cada 2pi. Es probable que yo no recordara cuál es el seno de 9/4 de pi, pero el seno de pi sobre 4 sí lo conozco. Es un ángulo que se utiliza con mucha frecuencia, es 45 grados pi sobre 4, y entonces esto es simplemente raíz de 2 sobre 2. Conocer, por tanto, la periodicidad es importante. Por ejemplo, damos un ejemplo más. Supongamos que te pido calcular la tangente de 5/4 de pi. De esa manera, la pregunta es, ¿cuánto da ese ángulo que está ahí? Bueno, seguramente ya te lo estás
imaginando. Escribir la tangente de 5/4 de pi es lo mismo que escribir la tangente de 1/4 de pi más pi, de esa forma, porque la tangente, como puse en la tabla, es una función de periodo pi. Entonces esto es lo mismo que tener la tangente de pi sobre 4, que es un ángulo que, reitero, conoces muy bien, y la tangente de pi sobre 4 es 1. Entonces, como ves, conocer la periodicidad tiene muchísimas aplicaciones, entre ellas justamente permitirnos evaluar algunas funciones trigonométricas de ángulos que en principio parecen más complejos. Espero pues que esta explicación de lo que es una función periódica te haya sido clara y te sea de utilidad en tus cursos de matemáticas.